Néstor, cordial saludo para usted, a toda la mesa de trabajo. Muy buenos días, muchas gracias. Alcalde, ¿usted la vio venir? No. Pues la verdad, ya hemos recibido varios, el presidente de Ecuador está haciendo todo lo posible por dañar las relaciones con Colombia y con la frontera. Recuerde que hace unos meses usted también me entrevistaba cuando me vino a votar literalmente, sin pasarse ningún protocolo binacional o internacional, a más de 800 presos colombianos y nos los dejó aquí en la frontera. Entonces, afrentas como esas, de tipo social, de tipo económico y de tipo político, lo único que hacen es demostrar una desconexión que tiene el presidente con la ciudadanía, porque aquí en la frontera tenemos que hacer todo para mantener un buen relacionamiento con el vecino país. Sí, alcalde, entrar como estamos entrando esta madrugada, de lado y lado, están poniendo aranceles de 30%, Colombia no le venderá energía, Ecuador castigará el petróleo colombiano que va por el oleoducto binacional. ¿Cuáles serán los efectos para la gente que vive en la frontera, alcalde? Primero, genera una gran incertidumbre porque, no todos los ciudadanos escuchan un noticiero o se ilustran sobre las afectaciones, y de entrada va a generar una baja expectativa para instalarse en zona de frontera y realizar relaciones comerciales. Segundo, ya hemos evaluado con nuestro equipo el impacto que va a tener esto sobre el tema del contrabando. Va a estimular muchísimo dinámicas de contrabando en todo lo que tenga que ver con insumos que de parte y parte pues se necesiten o vayan a ser afectados en esta ocasión. Nosotros tenemos una ley muy viejita que se hizo acá en la frontera, que es la Zona Económica Especial de Exportación, y se delimitaron las ZIF, las zonas de integración fronteriza, pero existen vacíos. Hasta la fecha no se sabe cuánto es la canasta básica que se podría comercializar entre los dos países. Entonces, basado en esos dos principios, yo creo que en ese momento la parte económica en la zona de frontera, en vez de verse estimulada, se va a ver muy afectada. Alcalde, ¿qué tan dinámica es ese comercio fronterizo? ¿Qué tanto los ciudadanos de Ecuador, al borde de la frontera, vienen a la ciudad más cercana colombiana a comprar insumos, a comprar cosas? ¿Y qué tanto hacia el otro lado? ¿Qué es lo más importante en ese comercio fronterizo que se podría haber afectado? Bueno, la relación comercial viene, en declive, en descenso. Cuando se genera el tema de COVID, 18 meses la frontera oficial estuvo cerrada, pero los pasos irregulares se mantuvieron abiertos. Luego los temas económicos, el tema del dólar, ha generado algo que acá en la frontera se conoce como la economía pendular. Dependiendo del peso del dólar, de la moneda colombiana, se generan las dinámicas de comercio. Mucho ecuatoriano suele venir los fines de semana. Solamente en Ipiales llegan 3.000 carros un fin de semana, 3.000 vehículos un fin de semana, para generar relaciones comerciales de consumo básico, electrodomésticos, tecnología, mucha ropa colombiana, por ejemplo, y que en este momento pues toda esta dinámica ha venido en descenso. Uno, por la inseguridad que tiene Ecuador, porque también nos ha venido afectando en la zona de frontera, y por supuesto también nos va a afectar en que esta situación genere aún más incertidumbre en el ecuatoriano que quiera realizar comercio o en el inversionista que se quiere instalar aquí en la zona de frontera. Sí, alcalde, el pretexto del presidente Noboa para la imposición de estos aranceles del 30% a los productos colombianos que ingresen a Ecuador es la falta de colaboración de las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico y contra las bandas criminales binacionales. ¿Cuál es hoy la situación que hay en Ipiales y en esa zona frente a esos dos aspectos? Entre otras cosas porque hay algunas informaciones que señalan que el Clan del Golfo estaría en un proceso de tomarse la frontera. Mira, hace unos días la policía del departamento de Nariño hizo varias capturas en varios municipios de Nariño de un grupo denominado Los Choneros. Son de Ecuador, operan en Ecuador, su central es Ecuador, y trataron de operar y generar temas de terror o de delincuencia en el departamento de Nariño. Entonces yo creo que la reflexión tal vez es a la inversa. A nivel de frontera, nosotros hemos estado en varias reuniones acompañando al ejército y a la policía en un plan denominado el Plan Espejo, que toda acción que realice Ecuador la refleja Colombia, y a la inversa. Y hemos visto cómo gracias a este tipo de estrategias entre fuerzas militares y policías de los dos países se han podido generar respuestas o dinámicas muy importantes, muy interesantes. Pero la violencia en este momento está del lado ecuatoriano. La semana pasada asesinaron en pleno parque de Tulcán a 2 cambistas,
las personas que cambian pesos por dólares o la inversa, fueron asesinados allí a plena luz del día. Entonces, veamos cómo estos hechos de sicariato, de violencia, están más del lado ecuatoriano hoy en día que del lado colombiano. Pero hay colaboración de la policía, del ejército de Colombia con las autoridades ecuatorianas para combatir esos grupos. Se lo pregunto porque al final ese es el argumento. Dice el presidente Noboa que como Colombia no colabora en la lucha contra el crimen transnacional, decide imponer esos aranceles. Obvio, sí hay colaboración, total colaboración de parte del... Yo digo que lo que ahorita nosotros estamos sintiendo es un reflejo de una desconexión, incluso de un desconocimiento del mismo presidente de Ecuador de lo que sucede en las zonas de frontera, porque acá existe una permanente colaboración en la zona de frontera, y lo digo porque en el departamento de Nariño, en la zona de frontera oficial o formal, hay un muy buen relacionamiento entre las fuerzas militares. Alcalde Pantoja, un gusto saludarlo desde Ipiales. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, Néstor, muchísimas gracias a usted, a su equipo, y estaremos atentos a lo que sucede. Y mucha suerte con lo que les viene a ustedes, ¿no? Oiga, y ojalá pues la Cancillería colombiana también se manifieste, porque no es el primer caso que tenemos que estar cogidos del cuello o esperar un anuncio de este tipo para que se toquen o se activen las instituciones a nivel nacional. Desde Ipiales, que es el municipio fronterizo por naturaleza con Ecuador, el alcalde Pantoja, sobre la situación de crisis, 7 de la mañana, 10 minutos, con un agravante, Aurelio, y es que la economía ecuatoriana, recuerde usted, está totalmente dolarizada. Claro, es dolarizada, ese es un agravante para Colombia y un favorecimiento para economías que manejen la misma moneda como la de Estados Unidos. Miren, Néstor, hasta ahora todo lo que he escuchado es, no, vamos a seguir exportando con un 30% de recargo por el arancel. Creo que esa cuenta es una cuenta de la lechera. Ojo, las exportaciones colombianas, sobre todo las que son materias primas industriales o bienes intermedios, papel, químicos, etcétera, incluso vehículos de transporte que también exportamos, pueden ser reemplazadas en lo que se llama la teoría de desviación de comercio, es decir, que aparezcan otros proveedores. Puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, que termine reemplazando esas exportaciones colombianas que pescarán en el río Revuelto. Ahí es donde y ojo con esto, hay un fenómeno que es clave también. Las exportaciones colombianas se han encarecido por la revaluación del peso frente al dólar. No se le olvide que nosotros tenemos una revaluación del 17% frente al dólar en el último año. Entonces las exportaciones colombianas tienen un encarecimiento por la revaluación, pero además tienen un encarecimiento por el nuevo arancel. Ese espacio de 40% de recargo, tomando el efecto cambiario, podrá ser reemplazado por otros orígenes que sean más baratos. O sea, no hagamos las cuentas de la lechera, no, tranquilo, entonces va a ser lo mismo, pero con el 30% o más de recargo. No, pueden ser reemplazados. Y hay una cosa última, Néstor, que vale señalar. Sí está siendo afectada Colombia por una situación también de contrabando de Ecuador hacia Colombia. Es que no se le olvide que aquí hubo un paro arrocero y ha habido movilizaciones de paperos precisamente por ese contrabando. Cuando se hizo la denuncia y el paro, la ministra de Agricultura y la de Comercio fueron un día allá al puente Rumichaca y se vinieron al otro día. En Colombia, el arroz colombiano está siendo afectada por el contrabando de arroz y de papa. Entonces, hay dos factores que deben meterse, digamos, en la ecuación para evaluar todo lo que va a ser esta decisión o los efectos de comercio. Lo curioso, Felipe, de esta guerra es que no hubo ninguna advertencia previa, como suele haber en las guerras, ¿no? Aquí simplemente un trino desde Davos en Suiza del presidente Noboa y nos metimos de cabeza en la crisis económica, en la histórica relación entre los dos países. Néstor, esto lo arreglan rápido. Esto no se va a prolongar en el tiempo, esto lo arreglan en cuestión de días. ¿Y cómo se arregla? Estoy convencido de eso. Porque pero Felipe, es que ¿cómo no se gana arregla nadie. Si son antípodas políticas Noboa y Petro? Bueno, pero y ambos no sería la primera vez que se arregla un tema diplomático entre Colombia y Ecuador con antípodas políticas. Y es que acuérdese, pues cuando estaba allá Correa y aquí estaba el presidente Uribe, la cantidad de líos que tuvieron y arreglaban los problemas. Lo que pasa es que la relación de los presidentes Noboa y Petro no ha sido para nada buena. Pero tiene razón, Felipe, Petro, en que la relación de Correa con Uribe tampoco era buena. Claro, de acuerdo. Eso fue cuando... ¿Cómo? Pues sí, ¿qué tal cuando mataron allá a Raúl Reyes? Primero de marzo. Año 2008. Todo lo que pasó ahí, y las arreglaron, y ambos eran un fosforito igual. Es decir,
Esto lo arreglan, ese Ecuador bombardeo dijo que esto era por razones de seguridad y obviamente está actuando como alfil de Estados Unidos. La posición de Trump frente a México, que exporta cocaína y violencia a Estados Unidos, es que México debe encargarse de su frontera para no exportarle a su vecino y si no pagará con aranceles. Lo que parecería es que Estados Unidos está empezando a decir que Colombia es un problema para sus vecinos, que hay que cerrar fronteras, que para Venezuela es un problema y para la solución de Venezuela es un problema, y que Estados Unidos lo que va a hacer es exigirle a Colombia enfrentar sus problemas de violencia, de exportación de cocaína, empezando a cerrarlo por fronteras. De pronto esos barcos empiezan a pasarse al Caribe, a Colombia, para frenar las lanchas colombianas. Parecería que es la teoría que está usando Estados Unidos frente a México para tratar de encerrar a Colombia, a castigarlo y a obligarlo a no exportar violencia y cocaína, como si eso fuera tan fácil. Todo esto coincide con la cita entre el presidente Trump y el presidente Petro, de la cual estamos, apenas a 2 semanas de que se encuentren en la Casa Blanca, que irá el presidente Petro. Y espérese, verá lo que va a resultar de eso, porque eso va a tener 2 escenarios, Néstor. Lo que va a pasar en la reunión, en donde el presidente Trump va a hacer una cantidad de exigencias, que no sé si el presidente Petro acepte o no. Vamos a bombardear esto, me pone una base militar, bueno, lo que usted quiera, es decir, por un lado. Y por el otro, el presidente Trump inmediatamente va a salir con un trino a decir que tuvo una nice meeting with President of Colombia, Gustavo Petro. Ya verá usted. Pero esto termina en pocos días, como dice Felipe. Esto le doy días. ¿Y sabe qué? Eso va a ser una visita del presidente Noboa a Colombia, un bilateral, y va a anunciar con bombos y platillos que se desmontan los aranceles que había anunciado y que seguramente ni siquiera ha expedido el decreto, entonces no se implementan en la realidad. ¿Por qué? Porque es que estamos en tiempos de política circense. Lamentablemente, como el mal ejemplo cunde, y el presidente Noboa trata de ser no solo un lacayo, sino un imitador de Donald Trump, pues va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado con Trump N 1000 veces, y es que anuncia aranceles y se echa para atrás, como le dicen ya en Estados Unidos, la política taco de Donald Trump. Primero, el chicken south. Trump always chicken south. Trump siempre se echa para atrás. Se patrasea. Entonces vamos a ver un Noboa haciendo un ridículo inmarcesible. Bueno, pues si va para largo o va para corto, lo vamos a saber rápidamente. Muy pronto. Ya que se hacía, pero es que se están contradiciendo. Recuerdo, Paola, de la crisis del 2008. En ese momento, con el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, que fue la operación Fénix, si no estoy mal, el presidente Correa primero mandó tropas a la frontera, a punto de guerra. Rompió relaciones diplomáticas con Colombia y efectivamente el comercio sufrió aproximadamente, se disminuyó en un 30%. Eso adicionalmente también debilitó la Comunidad Andina de Naciones, pero fue un tema de meses recuperar la relación bilateral y el comercio entre estos países. Yo pensaría en ese momento los canales diplomáticos se activaron de manera muy fuerte y creo que es el llamado que hay que hacer hoy en día también. No podemos seguir en manos de los trinos de un gobierno y el otro, porque esto solo se deteriora. Esta es una crisis en la que estamos metidos, María Consuelo, en la que aparentemente no ha habido una llamada diplomática, una reunión, ninguna advertencia, solo mensajes y comunicados reactivos. Es que, recuerden esto, solo un dato. La última vez que estuvo el presidente Petro en Ecuador fue en mayo del año pasado. Dijo que iba a la posesión del presidente Noboa, llegó tarde, estuvo solo unos minutos y de ahí salió a Manta, al famoso y enigmático viaje que tuvo el presidente durante ese fin de semana. El bohío en la playa, en donde miró hacia lontananza y se dedicó a escribir su libro. 7:19 minutos, la doctora Natalia Gutiérrez.